la palabra que tenemos que traer para instruir a los santos. Y es el tema de la oración. O sea que estamos aprendiendo acerca de la oración. La semana pasada empezamos con nuestra hermana Margaret, trayendo acerca de la oración. Vamos a ver diferentes ángulos, pero el tema es el mismo. Oración. Así. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la oración? Nos dice que la oración es hablar con Dios, conversar con Dios. La Biblia nos habla y nos enfatiza como un medio vital para comunicarnos con Dios, es a través de la oración. Ahora vamos a ver que la oración no es solamente pedir, no es solamente. Si estamos hablando de que la oración es comunicarnos con Dios, eso no quiere decir que nos hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no nos callamos y no dejamos que Dios pues responda a lo que estamos hablando. Es una conversación. Si uno está conversando con una persona, pues es un diálogo de dos. No es que uno que hable, no. Es una comunicación entre dos personas. Entonces, la oración es hablar con Dios. Entonces, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo oramos? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Lo hemos hecho ahora? ¿Lo hemos hecho alabando a Dios? ¿Adorándole? ¿Dándole gracias? ¿Diciendo que le amamos? ¿Intercediendo por ellos? ¿Poniendo peticiones y súplicas? ¿Confesando también nuestras faltas delante de Él? Y poniendo nuestras necesidades y la de otros. Entonces, el comunicarnos con Dios es todo eso, no solamente el ir y pedir algo que necesitamos. Es una conversación con Él. Es una comunicación con nuestro Dios y Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es la relación que venimos a tener con nuestro Padre. Es nuestro Padre, nuestro Dios, y es nuestro Padre. Cuando oramos, cuando entramos en esa comunión, en esa relación de amor con Él, Él nos invita a entrar a esta relación, este pacto de amor que tenemos con Él, para poder tener esa relación, comunión con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Acabo de leer, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo hacemos a través de la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma al Padre sino nuestro Señor Jesucristo. Y cuando entramos en ese lugar secreto, porque estamos hablando con Él todo el tiempo, estamos adorándole, alabando, poniendo peticiones. Hay un momento en que también estamos solitos con Él, nadie más. Estamos a solas. A veces para mamás con niños chicos es un poco difícil encontrar un lugar a solas, no, porque los niños siempre están llamando, quieren algo, pero vamos a encontrar un momento. Cuando mis hijos estaban chicos, todo el día teníamos que estar, pero ahí estaba yo poniendo las alabanzas, alabando al Señor, haciendo las cosas, pero yo esperaba a que todos se vayan a dormir. Ya era como la medianoche. Esperaba que todos se vayan a dormir para yo recién tener un tiempo a solas con Dios, que nadie me interrumpa, que nadie me llame para hacer algo, sino Él y yo, nadie más. Y lo hice por años y hasta ahora como que tengo esa costumbre. En el día lo hago también, pero estar a solas con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Okay, es una intimidad y lo hacemos
con fe, por medio de la fe. Porque ahora el cristiano dice que solamente vive por fe. No hay otra manera. Si queremos ver la mano de Dios, si queremos conocerlo a Él, es por fe. El justo por fe vivirá, dice. En Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible caminar, vivir con Dios y agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y es galardonador, que te recompensa, de los que con diligencia, que con esmero, sinceramente buscan a Dios. Entonces, ¿qué? Es buscarle con todo el corazón, con todas las fuerzas, anhelar estar, vivir en su presencia, tener una relación íntima con Él. Hablamos con Él. La oración no es un método para que Dios haga lo que tú estás pidiendo. Buenos días. No es de que, ok, yo me acuerdo hace años cuando empezamos a ese mismo, las 7 llaves de la oración para que Dios pues te responda. Tienes 1, 2, 3, ya lo hice, ya, Señor, ahora tienes que hacerlo. La oración, la comunicación, la intimidad con Dios no es así, no funciona así. No funciona que ahora sí, dime, ya, dame. Esto no es como el Aladino y la lámpara maravillosa. Ya, ok, ya lo dije, así que ya ahora dime, Señor, quiero, hazlo. No es así. Es una relación de amor. No es que venimos a la presencia de Dios con exigencias, con caprichos. No, tú dijiste, y tú dices tu palabra. Podemos decir, sí, Señor, gracias, porque podemos confiar en tu palabra, porque tú lo has dicho y yo sé que no es mío. Pero si vamos así con esas actitudes, pero tú dices, y tú es como un niño malcriado. Pero mamá, tú me dijiste que tú me ibas a dar ese juguete, lo que sea, ahora, y le da la pataleta. Esa no es el amor, la relación que el Señor está hablando, por la cual nosotros podemos venir ahora ante su presencia. Estamos en una unión y comunicación con Dios. Y es a través de la palabra de Dios y a través de la fe que podemos recibir, conocer y saber que somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Ya no somos niñitos inmaduros. El Señor dice que crezcamos en el conocimiento de Él, que le conozcamos a Él. Eso es lo que quiere. No se trata de aplicar, ok, acá dice el método es esto, hace el otro, es el otro y ya, tiene que ocurrir. El Señor dice que Él quiere que lo conozcamos y hagamos y pidamos de acuerdo a su voluntad. Cuando nosotros más le conocemos personalmente, íntimamente, nuestra oración, la forma que nosotros nos comunicamos, la forma que nosotros hablamos con Dios, ya no es con altanería o con exigencias, con caprichos, pero es una relación de amor en la cual venimos a hablarle a Él. En la Biblia también nos habla el mismo Señor, por medio de su palabra, nos habla a que nos insta a orar, sin cesar, dice, todo el tiempo. Eso no quiere decir que vamos a orar las 24 horas del día, porque tenemos cosas que hacer. Pero la oración, la comunicación con Dios está allí, ya sea para alabarle, para bendecirle, para decirle que le amamos, para pedir, para suplicar.
Es todo eso, no solamente una sola cosa. Y vamos a estar todo el tiempo, todo el día se nos pasa, porque le estamos hablando. O le estamos hablando, le estamos cantando, le estamos adorando, estamos intercediendo por alguien. Estamos en comunicación con Él constantemente. Y el Señor nos dice que oramos en toda situación. Así que razones no nos faltan, ¿no? Por nosotros, por otras personas, por interceder. Vamos a estar siempre en comunicación, hablando con Dios. Jesús también enseñó acerca de la oración a sus discípulos, y eso lo vemos en Mateo 6, versos del 5 al 15, que Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar. Y le enfatizó la importancia de orar en secreto, no para que te estén mirando, mira cómo. Ese es el ejemplo que nos da ahí, en el lugar secreto, allí tú con Dios, orando con Él, teniendo esa intimidad. La Biblia también tiene muchos ejemplos de personas, de hombres y de mujeres que han orado por las diferentes cosas que estoy diciendo que cuando nos conectamos a Dios. Por ejemplo, Abraham, orando por la salvación de Sodoma y Gomorra, intercediendo, estaba allí él. Moisés también intercediendo por el pueblo de Israel después que adoraron el becerro de oro, también estaba ahí interesante. Débora, que era una juez y profetisa, también fue a la batalla, también pidió que para que tuvieran el éxito, ¿no?, contra el enemigo. Ella oró por eso. Elías, conocemos a Elías, oró para que el fuego cayera del cielo y para que lloviera también. El poder de Dios también. David era un hombre de oración y escribió muchos de los salmos que tenemos acá ahora. Samuel, el gran profeta de Dios, el primer profeta en Israel, que también se le conoce por su oración y su intercesión por Israel. Daniel también oraba con fervor varias veces al día, dice, y aunque si leemos el libro de Daniel, vemos que hubo un decreto de que nadie podía orar a otro Dios que no sea. Daniel, sabiendo eso, él no dejó de orar a su Dios y oró, y podemos seguir leyendo acerca en ese libro. Jesús también oraba constantemente al Padre, hablando con el Padre todo el tiempo, qué hacer, qué hablar, dónde ir, siempre hablando con su Padre. Los discípulos también oraron, Pedro, Juan, Jacobo, también orando por otros creyentes. Ana, un ejemplo tremendo, que ella oró fervientemente por un hijo y Dios le escuchó, y fue Samuel, el gran profeta de Israel, Señor. Esther, la reina Esther, vino a ser reina, intercedió ante Dios, ¿no?, por su pueblo para que no sea exterminado. Y así hay muchas personas más, hay tantas, está lleno, puedes mirar, ¿no?, que han orado en las diferentes situaciones, ya sea por tiempos difíciles, tiempos de gozo y tiempos de alegría, como Miriam, la hermana de Moisés. Ella oró adorando, alabando a Dios por la victoria que habían tenido, que murieron todos los egipcios, fueron libres. María igual, está el cántico de María dando gracias por su Salvador. Entonces podemos ver la importancia de esa comunicación con Dios. Como dije, hay muchos personajes, muchas personas en la Biblia
que hablamos que está relacionado con la oración. Pero quiero que veamos un personaje en especial. Y él se llama Nehemías. Okay, los que han estado, que han leído antes, el libro de Nehemías, que reconstruye las murallas de Jerusalén. Pero vamos a ver que no solamente eso fue, sino que todo. Entonces, vamos a ver el libro. No vamos a leerlo todo hoy, esta mañana, pero suficiente, no sé cuándo, no tengo mucho tiempo, pero de todas maneras, hasta donde nos alcance el tiempo. Ok, acerca de Nehemías. El libro de Nehemías empieza durante el tiempo del exilio. Exilio es cuando Dios castiga a Israel por su idolatría y usa la nación de Babilonia para castigarlos. Entonces sabemos que van a Jerusalén, los de Babilonia, el rey de Nabucodonosor va allá con sus tropas y destruyen, agarran a la gente, a los judíos esclavos y se los llevan a Babilonia, que está bastante lejos de Jerusalén. A Babilonia se los llevan. Entonces, en esta batalla, por supuesto, ustedes que es una batalla, vienen, destruyen las cosas, matan a la gente, destruyen las cosas, los cultivos, se llevan los animales. Lo horrible que son las guerras, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasó. Entonces se lo llevaron la mayoría de los judíos se los llevaron a Babilonia como esclavos. Entonces, Nehemías era un judío que no solamente vivió en Babilonia, sino que él nació allá. Él nació en Babilonia. Los padres de Nehemías eran judíos que habían sido llevados a Babilonia como esclavos. Y de ahí, por supuesto, se multiplicaron más los judíos. Vivieron más y más y vivieron diferentes generaciones allí en Babilonia, ¿no?, con los judíos. Entonces, este libro empieza de esa parte en la Biblia acerca de los exiliados de Babilonia. Pero déjenme decirles cómo fue más o menos lo que está pasando. Antes que venga Nehemías, en los libros anteriores está Esdras, el libro de Esdras. La reconstrucción de Jerusalén empezó antes que Nehemías empiece la historia aquí en la Biblia, con el rey Ciro, rey de Persia. Es el que por medio del Señor le dijo, ¿no?, para que dejaran que los judíos que estaban en Babilonia podían regresar a Jerusalén a reconstruir el templo. Entonces, los primeros dieron, el gobernador Zorobabel, el gobernador de Judá, es el primer grupo con el cual fueron de Babilonia a Jerusalén a tratar de reconstruir las cosas que los babilónicos habían destruido. Entonces, fueron como 42.360 judíos que regresaron a Judá con Zorobabel,
y se demoró solamente para reconstruir los cimientos del templo, se demoraron 2 años solamente para reconstruir esa parte. ¿Por qué? ¿Por qué solamente pudieron hacer 2 años reconstruir algo? Por la gran oposición que ellos tenían de los samaritanos contra Israel. No querían que los judíos pues reconstruyeran el templo. Entonces fue grande la oposición y los detuvieron. Detuvieron a Zorobabel. Y ese paro, digamos, de que no hicieron nada, que no pudieron reconstruir nada, se demoró 16 años. Yo quiero que lo importante es que yo quiero que escuchen más o menos el tiempo, ¿ya? 16 años. Y después de 6 años viene otro grupo que viene con Esdras a ir a Jerusalén, a continuar a construir, pero él estaba más en la construcción de la ley, más que nada. Y otra vez, la misma cosa, la gran oposición de los samaritanos. Por eso tenemos que ver, cuando leemos en los evangelios, que a los judíos no les gustaban los samaritanos, por estas situaciones que ocurrían. Otra vez, los hicieron detener. Entonces, tanto fue la mentira, el engaño, que hicieron que el rey Ciro dejara la autoridad que había dado para que ellos continuaran. Y otra vez lo detuvieron por otro grande tiempo. Ahora pasaron otros más años. Según los relatos bíblicos, pasaron aproximadamente 50 años entre el regreso de Esdras y de Nehemías. Ya vamos contando más, porque todavía hay más años. Pues cuando leímos, nosotros, ya pasó la semana, se demoraron una semana o un mes de una cosa a la otra. No, se demoraron años. Y eso está en la Biblia, porque te dan indicaciones, meses, tiempos, quién es el rey que estaba acá, por cuánto periodo, entonces uno puede ver más o menos, ¿no?, cuánto tiempo es. Entonces, acuérdense de que el cautiverio duró 70 años. Eso es lo que dijo el Señor, que por 70 años iban a vivir. Entonces habían pasado muchos años. Seguían pasando los años, cuánto se demoran, cuánto hacían esto. Mirando, un momento. Mirando las distancias, como vamos a ver nuestro hermano en Nehemías, él vino de Babilonia hacia Jerusalén después. Y leyendo, eran como más de 1000 kilómetros de distancia más o menos, un poco más, ya, pero 1000 kilómetros de Babilonia a Jerusalén. Para nosotros aquí en Australia, más o menos de Canberra a Brisbane, más o menos esa distancia. En auto, 17 horas más o menos, 14, 16, 17 horas en auto. En avión, mucho menos. Pero en ese tiempo no había ni auto, ni avión, ni tren. Entonces, ¿cómo era el viaje? A pie. A pie. Imagínense, yo estaba, wow. Nosotros nos quejamos
de que el viaje de acá, en avión, de acá a Colombia o a Perú son 14 horas, 15 horas, 20 horas. En avión, que estoy incómoda, que me duele, que tenemos comida, tenemos todo y le tenemos todo. Pero todos esos judíos que venían de Babilonia a Jerusalén, a pie, mis hermanos, a pie. ¿Y cuánto tiempo creen ustedes que les tomó llegar allá? Porque ellos no que ellos venían solitos ahí, con su burrito, dale que dale. No, era un trayecto larguísimo. Tenían que llevar comida, tenían que llevar otros animales para que les ayuden en el viaje, tenían que llevar las campañas de las tiendas de campaña para poder quedarse en el día, en el camino, el calor, el polvo, la tierra, la incomodidad. Imagínense, mi hermana. Está fatal. Diosito, está fatal. No sé si iría. No iría a ese viaje tan incómodo. Pero vemos que nuestro hermano Nehemías sí fue. Ok, leamos en el primer capítulo. Vamos a leer del verso 1 al 6. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Entonces venían de Jerusalén, que venían a Babilonia. Hermano, ellos se demoraron meses llegar allá. Era tremendo, algo fatal, estaba fatal. Ok, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Para este tiempo, hermanos, ya habían pasado décadas, años que los muros aún continuaban derribados ahí en Jerusalén. Verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, varios días, 7 días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, porque todos ellos fueron castigados, exiliados a Babilonia. Entonces, en estos primeros versículos podemos ver palabras de Nehemías. Nehemías está hablando. Está hablando de Dios, de lo que Dios, quién Dios es en ese tiempo, lo que él está y de lo que él conoce de Dios. Sabe que Dios es Dios grande y temible, misericordioso, todo esto. Pero empecemos analizando lo primero. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías.
Acalías era el papá de Nehemías. Y acuérdense que ellos estaban en la cautividad, estaban en el exilio, lejos de su país, lejos pues del templo, de la presencia de Dios, del arca, estaban lejos, viviendo allá. Incluso allí, el papá de Nehemías, el papá Acalías, le llama a su hijo Nehemías. ¿Y qué quiere decir Nehemías? Significa Dios consuela. Interesante, ¿verdad? Estando en una dificultad, lejos, esclavos, pero él dice, Dios consuela. Nehemías es el nombre de mi hijo, que Dios consuela. Estando aún lejos, Dios dice, Dios consuela. Dios es mi consuelo. Al enfrentar situaciones difíciles, en Dios encontramos, ¿qué? Consuelo. En Dios encontramos consuelo, paz, gozo. En Él, en su fortaleza. Cuando venimos a Él o buscamos a Él en los tiempos difíciles, también nos metemos más, como este hermano se puso a llorar, pero no solamente lloró, sino que dice que ayunó y oró, buscando que no solamente, ay, pobrecitos, que van a ser tan lejos, ya bueno, ellos ya verán cómo se arreglan por allá, no. Él quiso hacer algo. Hay muchas personas, incluyendo a los cristianos, que por diferentes situaciones difíciles, y el papá de Nehemías le llamó a su hijo Dios consuela, pero hay muchos hermanos que pasando por diferentes situaciones difíciles en la vida, ¿están qué? Están deprimidos, están amargados, están decepcionados, están heridos, resentidos. ¿Y por qué están así? Cristianos, ¿por qué? Porque no conocen que Dios es el Dios de nuestra consolación. Amén. Él es. Pero ¿qué es lo que hace mucha gente? ¿Tienen problemas? ¿Qué hago? Se meten con un hombre, se meten con una mujer, se van al trago, se van al sexo, se van al juego, se van a las fiestas, se van al bar, se van al juego, a las apuestas, cualquier otra cosa, pero no buscan a Dios. ¿Quién es el único que puede salvar y llenar nuestro corazón? A Él vayamos a buscarlo. No a la mujer, no al hombre para que me dé paz, gozo. No, Dios es nuestro paz, Dios es nuestro gozo, Él es nuestra fortaleza. Ya podemos saber otra cosa, pero Dios es el primero. Cuando a Él le buscamos primeramente, vamos a poder recibir, vivir en fe, como dice el Señor en su palabra, que Él quiere que vivamos dando buen fruto para Él. Y ahora miremos lo siguiente, dice, siguiendo la línea de la familia, Acalías. Acalías es el papá de Nehemías, el que le dio el nombre ya. Y su nombre, el papá de Nehemías, mejor dicho, el abuelito de Nehemías le llamó a su papá, Acalías, y ese nombre, ¿no sabes qué es lo que significa?
significa destellos oscuros del Señor, oscuridad de Yahweh. Estaba buscando, no, el significado. Hay otros dicen otras cosas, pero este dice, ¿qué quiere decir? El abuelito de Nehemías llamó a su hijo, al papá de Nehemías. Destellos oscuros del Señor. Es como con un eclipse. Dice que cuando hay un eclipse, como una sombra que cubre y no puedes ver pues el sol o la luna. Eso es lo que le dijo, eso es lo que le llamó el abuelito de Nehemías al papá de Nehemías. Él también estuvo viviendo en el cautiverio. Pero qué diferente, ¿verdad? Qué diferente. El abuelito le llamó como que Dios se esconde. Dios se esconde. Dios nos me escucha. Por eso que estamos aquí, lejos, en problemas, en esclavitud. Todo estaba mal. Pero el papá de Nehemías tenía más fe y le llamó Dios consuela. Dios consuela, qué diferente. Y seguimos viendo a la familia en el verso 2. Y vino Hanani, uno de los hermanos de Nehemías. Y ahora, Hanani, ¿no saben qué significa? Dios es misericordioso. Dios me ha complacido. Este es el papá de Nehemías. Los nombres que él le dio a sus hijos. Él tuvo fe, aún cuando estaban en las dificultades, incluso cuando estaban en el problema, incluso cuando estaban ellos esclavos en otro país, en otro lugar, donde las leyes de Dios, que ellos estaban cristianos, no estaban allí. Pero él tenía fe, él tenía consuelo, él tenía esperanza en Dios. Y le puso esos nombres a sus hijos. Dios consuela. Dios es misericordioso. Aleluya. Entonces cuando él iba a ver a sus hijitos, ay, mi consuelo de Dios. Amén, gloria a Dios. No, que no, Dios se esconde, Dios no te escucha. Me voy para allá, no está. Bueno, podemos ver la diferencia que hay. Los dos, el papá y el hijo en el exilio, pero cómo ellos dos actuaron diferente, cómo ellos rompieron ese ciclo de negatividad en su familia. Dijo, no, en mi familia. Le vamos a hablar acerca de esto. Entonces, en el versículo 3, ahí es donde le dan las malas noticias a Nehemías, que le dice que el lugar está en gran mal y afrenta, y los muros de Jerusalén derribados, aún continuaban así derribados después de tantos años. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Al escuchar esas malas noticias, ¿qué es lo que hace? Dice que se sentó y lloró e hizo duelo. Hizo el duelo, es que se rompían la ropa y tiraban cenizas y no querían comer, porque el dolor era tan grande y tan profundo que esa es la manera como ellos pues representaban. Cuando seguimos leyendo, miramos en el capítulo 2. Dice, en el primer capítulo dice que
Estas cosas acontecieron en el mes de Kesliú, que viene más o menos a ser fines de noviembre, según el calendario judío, fines de noviembre, comienzos de diciembre. Y después en el capítulo 2 dice que sucedió en el mes de Nisan. Es cuando él va ante el rey. El mes de Nisan es el mes fines de marzo, comienzos de abril. Entonces podemos concluir que ¿cuánto tiempo estuvo Nehemías orando? 4 meses. A veces queremos ahora ya. Oramos y ya, mira, ahora. O el otro mes, o a fin de mes, o ya pronto, ya. Él pacientemente, perseverando en la oración, buscando respuesta de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando hay alguna situación o algo, como que no sé qué pasa, y buscamos de Dios y nos metemos con Dios. Yo no quiero nada más hasta que yo escuche, yo misma escuche la voz, la dirección de Dios. No voy a parar. No sé si a ustedes les pasa. Y yo voy a seguir, y yo voy a seguir, y voy a seguir hasta que el Señor me conteste. Hablamos de la oración persistente, orar sin cesar, orar en todas las situaciones, creyendo que lo que estamos, Señor. Nehemías está buscando la dirección del Señor. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer ante esta situación? Yo. No era suficiente que, bueno, dígame y yo te digo, mira lo que tienes que hacer, así que tú hazlo. No. Él quería ser parte de la solución de lo que estaba pasando con los judíos allá en Jerusalén. En el capítulo 1, como hemos dicho, el versículo 4 dice que cuando él oró acerca de la situación, él oró. Escuchó lo que pasó y oró, dijo, él oró. En el versículo del 5 al 7 dice que él oró pidiendo perdón por él, por su familia y el pueblo. En los versículos 8 al 10, él intercede, ora, habla, comunica, le dice a Dios, intercediendo por el pueblo judío. El versículo 11, ahí está pidiendo guianza a Dios. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque sabía que iba a ir ante el rey. Y el rey era el único que le podía dar permiso para poder salir. Pero él primeramente fue a Dios primero, porque él es el que pone reyes y saca reyes. Y Nehemías fue a orar, a interceder. Señor, dame éxito, tengo que hablar con él. Y vemos que el Señor, que cuando Nehemías habla al rey, el rey le da permiso. Y en este punto, Nehemías no solamente quería saber del problema y no hacer nada, porque a veces nosotros, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Yo no quería saber, yo no quiero hacer nada. No quería saber todo el problema. Unos a veces ni preguntan. No pregunté, no dije porque yo no quería saber. ¿Verdad? No quería involucrarse. No quería hacer nada. En este caso, él sí quiso. Nehemías sí quiso, porque él preguntó, dice.
le preguntó, ¿y cómo están allá la gente, los judíos, nuestro pueblo, allá en Jerusalén? Él quería saber. Él no había nacido en Jerusalén, pero por enseñanza de sus padres, por supuesto, que conocieron, supieron todas esas cosas. Y ellos, pues para ellos eran judíos que habían nacido en la cautividad allá en Babilonia. ¿Cuánta gente hay que se quejan contra el gobierno? A ver. Que el gobierno hace esto, que no hace, que está tan mal, que para acá, que para allá. Se quejan y se quejan y se quejan. Pero nunca nada hace para solucionar el problema. Lo único que hacen es aumentar el problema. Los descontentos están allí. Los todo están allí. Saben cómo solucionar el problema y todo, pero no hacen nada, solamente buscan. Solamente hablan y hablan y hablan y hablan y no hacen nada. Dios quiere gente, hijos e hijas de Dios, que no solamente nos quejemos, pero que seamos parte de la solución, no del problema. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Miremos la situación. ¿Cuáles eran los problemas que Nehemías estaba enfrentando? Cuando miramos, eran grandes. Uno de ahí salían muchas cosas. Uno es, los muros de Jerusalén estaban derribados. Uno dice, no, una parecita así. No era una parecita. Eran unas murallas grandes que estaban alrededor de toda la ciudad. Era la ciudad de una área donde estaba alrededor, así, todo, protegida. La ciudad estaba protegida y para eso ellos construyeron esa muralla. Cuando vinieron los babilonios a conquistar Jerusalén, pues entraron por el muro y destruyeron el muro, destruyeron el templo, destruyeron la tierra, el cautivo, los edificios. Entonces, ¿qué quiere decir? De Nehemías no solamente vino a reparar los muros. Eso implicaba muchas cosas. La parte física, digamos, o política del país. De, pues, restaurar nuevamente eso. Entonces, ¿qué significa? Si las murallas están rotas, eso quiere decir que está desprotegida. Que cualquier gente de otras naciones que estaban alrededor podían entrar, robarles, matarles, hacer porque no había protección. Esa era la razón por la cual en esos tiempos pues habían fortalezas alrededor de las ciudades. ¿Qué pasa en el área social? La gente estaba triste, desmoralizada, no había unidad, había pobreza, había escasez allá en Jerusalén. En la parte espiritual tuvo que haber una renovación del pacto, de la ley, la restauración espiritual. Y también enfrentaba problemas con la oposición, que era grande, que ya había pasado antes. Fue tan grande la oposición que los hizo parar
de la construcción. Entonces, todas esas cosas, todos esos problemas estaban allí. Y eso es lo que Nehemías quería ir y ayudar a toda esta restauración. Una tarea inmensa, inmensa. Pero él creía en un Dios todopoderoso que podía hacerlo, con él no en sus propias fuerzas, pero con la guianza, la dirección de Dios. Y uno dice, por ejemplo, cuando uno está así, porque no, mejor no, yo no quiero saber qué pasó. Nehemías sí quiso saber qué es lo que pasaba. Cuando nosotros a veces preguntamos en nuestros países, ¿y cómo está Perú? ¿Cómo está? ¿Están mal? A veces he escuchado comentarios, qué bueno que me vine, qué bueno que me vine, porque si no, pues estaría ¿cómo? Esa no fue la actitud de Nehemías. Nehemías estaba bien donde él estaba allá en Babilonia. Tenía un buen trabajo. ¿Qué trabajo tenía él? De ser copero. Ahora, copero no quiere decir que estás en el bar y das tu cervecita. No. Ser copero o dar el vino, poner el vino en la corte real, porque él estaba en la corte, él estaba trabajando allí donde el rey está, es como en el Parliament House o White House, estaban ahí. Y para él poder estar en ese puesto de copero, tenía que haberse ganado la confianza del rey y los otros dirigentes que hay ahí, de que sea de confianza en hacer su trabajo. Por eso que había ascendido él a ese puesto. Entonces, imagínense, él está trabajando ahí donde está el rey. Imagínense tú trabajando de ahí con el primer ministro. Como que puedes tener influencia política en algo así. Esa es la posición de Nehemías en ese tiempo. Como dije, mucha gente no quiere meterse. No, yo no quiero estar hablando, yo no quiero saber, no quiero ir, no quiero nada. Muchos de nosotros tenemos que darnos cuenta que queramos o no queramos, vamos a llegar en situaciones difíciles. Primeramente, que no sea que no nos metamos en problemas, no nos metamos en problemas, ¿no? Pero van a haber situaciones, ya sea externas, en las cuales nosotros nos vemos pues involucrados. Y si es así, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando viene la situación, ¿qué hacemos? ¿Cómo no solo afrontar la situación, qué solución damos al problema? ¿Qué hacemos? Imagínense un problema, una situación, ya sea una persona o una familia. Ustedes lo han visto, yo lo he vivido también. Una situación que puede estar por semanas, por meses, por años, por décadas, por generaciones. Lo mismo. Dale que dale. Ya sea que haya pobreza. ¿Ustedes han visto eso? Familias que continúan en la pobreza, que el abuelito, que el papá, que el hijo, que el hermano, que el nieto, y continúan por generaciones. Como que están en ese círculo vicioso y no salen.
Siguen y siguen y sigue la otra generación que iba con el problema. Y sigue, y uno, y otro, y otro. Y uno dice, pero no hay ninguno, algo que diga que ya no, suficiente, ya sea que sea pobreza, o sea que haya adulterio en la familia. Uno y el otro pasa de generación, sí, que mi abuelito, que mi tío, o borracheras, o que no tienen plata porque no administran bien su dinero, o hay violencia, o hay alcoholismo, o que les gusta el juego, o las apuestas, problemas que siguen y meses y años y continúan. ¿Cuándo vas a terminar esto? ¿Escuchaba eso? ¿Y cuándo va a terminar esto? Sigue lo mismo. ¿Cuándo va a terminar? Cuando tú des una solución, tú dices ya no más. No más. Se acabó, como decimos ahora, ¿no? Se acabó. ¿Te me vas ahorita? Lo ponemos bravo. Así, ¿no? Podemos pasar por años y generaciones. Es que mi papá, mi tío, mi hermano, mi abuelito, mi todo, y el esposo, la esposa, los hijos, los padres, siguen aguantando la situación y nadie para la situación. Alguien tiene que pararse. Alguien tiene que decir ya no más. En la película del Señor de los Anillos, y lo hablaba el otro día con mi hermana Margarita, The Lord of the Rings, hay una escena cuando el Gandalf, el mago ese principal, el rey y los otros hobbits se estaban escapando, ¿no? del demonio de la oscuridad que los venían a matar. Y en los últimos momentos, la última escena de ahí, es cuando Gandalf le hace pasar a todos en el puente, que pase, para que lleguen a salvo, ¿no? Pasen. Pero atrás venía pues ese demonio grande, chasing them, ¿cómo se dice? Buscándolos, persiguiéndolos. Y entonces en ese momento ya habían pasado todos, el demonio seguía ahí acechando. Cuando ya pasan todos, Gandalf se da la vuelta a enfrentar a ese demonio y le dice así: no puedes pasar. Entonces, no puedes pasar. Yo soy siervo del fuego secreto, administrador de la llama de Anor. Así es la historia, ¿no? Ya. Y el demonio continúa así, amenazando que lo iba a matar y atacándole y todo. Y en ese momento, ahí Gandalf tenía su vara. Ahí agarra la vara. La tenía cuando estaba hablando en antes, pero ahora sí, la agarra y la levanta y la encustra en la tierra y le dice: no puedes pasar. Y vemos que el demonio pues se cae y todo. Y por supuesto en la película, a la hora que cae el demonio le agarra el pie a él y se caen los dos. Pero continúa la película, en otras películas, Gandalf muere, pero él resucita. Es como una película cristiana, ¿no? Algo así. Ahora, si tú has recibido a Cristo en tu vida, tú eres un hijo del Dios Altísimo, redimido con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos embajadores de Cristo, dice el Señor, que nos ha dado autoridad y poder para hollar y pisar serpientes y escorpiones. El enemigo, el diablo. Ahora, por nuestros hijos,
por nuestros descendientes y toda nuestra familia. Si ahora estamos en Cristo, no tenemos que lamentarnos ya. No tenemos que aguantar esas situaciones que están siguiendo de generación en generación en generación. Digámosle al diablo, no vas a pasar, no vas a hacer esto más en mi hijo, en mi hija, en mi familia, lo que sea. Pobreza, alcoholismo, lo que sea. No más, esto no va a pasar a mis generaciones. Aquí para ahora toda obra del diablo en mi vida y en la vida de mis hijos. Yo soy hija del Rey, embajadora de Cristo. Tú no vas a pasar, y nos paramos nosotros en autoridad que tenemos, que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. No vas a hacer más estragos en mi familia. Fuera de aquí. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera alcoholismo. Fuera adulterio. Fuera pobreza. Fuera violencia. Fuera corrupción. Fuera de mi familia. Libres son. Libres en el nombre de Jesús. Fue Nehemías tomó la decisión, la determinación de hacer algo para terminar la ruina política, económica, social y espiritual que los judíos en Jerusalén estaban pasando. Interesante lo que estamos aprendiendo acerca. Eso es lo que estaba haciendo en las vacaciones. Estaba leyendo, estaba estudiando el libro de Nehemías. Y bendito sea el Señor, que Él nos enseña tanto en su palabra. Nos enseña. Hay mucho más que puedas decir, pero creo que lo vamos a dejar allí. Tenemos autoridad. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos en esta vida, como Él dice en Pedro. No tenemos más estar aguantando situaciones. Podemos romper ese círculo vicioso que sigue y sigue y sigue y sigue. No más. No vas a pasar más, Satanás. No más. Y él le habla, ¿no? Y yo te conjuro, le dice, no. Soy el siervo del fuego secreto, administrador de la llama de Anor. Somos hijas del Rey. Dios Todopoderoso, con autoridad y poder de lo alto de Él. Embajadores aquí. Tenemos autoridad, tenemos una voz aquí, en este país o en otro lugar. Hay otras más que puedo decir, el resto de lo que quiero, pero lo vamos a dejar ahí. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie, por favor. Gracias, Señor, esta palabra, Señor, que ha sido, Señor, declarada, proclamada, Señor, en ti, Señor. Que llegue, Señor, en cada corazón, Señor, con una espada, Señor, de doble filo, mi Dios amado, sacando, Señor, toda cosa que no debe haber, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dado, Señor, de tu amor, y es tu amor que echa fuera. Tu amor, tu perfecto amor, el que echa fuera todo temor, Señor. Podemos, Señor, caminar, Señor, en autoridad y en poder, Señor. Y es tu amor, Señor, la que nos hace hablar, caminar, andar, vivir en ti, mi Dios Santo. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y bendecimos, Señor, esta noche, esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Espíritu Santo.